El Levítico define la esencia misma de la vida y de la santidad de un pueblo. Es un manual divino que traza la senda entre lo puro y lo impuro, lo sagrado y lo profano. ¿Qué secretos esconde sobre sacrificios, rituales y la conducta moral de los antiguos israelitas? ¿Qué misterios se revelan cuando Dios dicta las normas que marcarán el destino de una nación? Acompáñanos a descubrir cómo estas leyes impactan el corazón de la humanidad hasta nuestros mismos días. Un viaje totalmente fascinante. El recorrido empieza en el capítulo 1, en el que se producen las ofrendas del holocausto. Detalla este capítulo las leyes relativas al holocausto, también llamado ofrenda quemada, que consistía en la quema total de un animal sobre el altar como una forma de consagración y adoración absoluta a Dios. Este sacrificio se podía ofrecer de tres maneras, dependiendo de las posibilidades económicas del oferente. En primer lugar, un becerro, un toro sin defecto para quienes pudieran permitírselo. En segundo lugar, un cordero o cabrito para quienes no tenían acceso a un becerro. Y en tercer lugar, para los más pobres, una tórtola o paloma. El oferente debía presentar el animal ante el sacerdote, poner sus manos sobre la cabeza del animal, lo cual simbolizaba la transferencia de sus pecados al sacrificio. Luego era matado el animal y su sangre era rociada alrededor del altar y el sacerdote quemaba toda la carne de este animal. El holocausto representaba una entrega completa del oferente a Dios, buscando su favor y su comunión. El capítulo 2 introduce la ofrenda del cereal, una ofrenda no sangrienta que consistía en harina fina, tortas sin levadura y aceite. Esta ofrenda representaba gratitud y alabanza a Dios por sus bendiciones materiales y espirituales. El cereal podía representarse de varias maneras: harina fina, acompañada de aceite con incienso; tortas sin levadura, cocidas en horno o sartén con aceite; y cereal machacado, ofrecido con sal. El sacerdote tomaba un puñado de esta mezcla, lo quemaba como un memorial en el altar, mientras que el resto de la ofrenda lo consumían los sacerdotes. La sal tenía un significado simbólico importante, ya que representaba la alianza eterna de Dios con su pueblo, la sal del pacto. Además, la ofrenda de cereal prohibía la presencia de levadura o miel, ya que estos ingredientes eran asociados con la corrupción y el deterioro, mientras que las ofrendas debían simbolizar la pureza. El capítulo 3 trata de la ofrenda de paz, también conocida como ofrenda de comunión o sacrificio de reconciliación. Esta ofrenda se hacía en agradecimiento por los beneficios recibidos o para celebrar un pacto de paz con Dios. A diferencia del holocausto, el animal no se quemaba por completo. En su lugar, se dividía en partes, algunas de las cuales se ofrecían a Dios, otras eran para los sacerdotes, y el resto lo consumía el oferente y su familia. Las opciones de animales para este sacrificio incluían becerros sin defecto, corderos sin defecto y cabritos sin defecto. El ritual comenzaba con el oferente poniendo sus manos sobre la cabeza del animal y luego sacrificándolo. La sangre del animal se rociaba en el altar y se quemaban ciertas partes específicas, como la grasa y los riñones, que se consideraban la mejor parte del animal. Lo que quedaba era compartido en un banquete
que simbolizaba la comunión con Dios y los demás. La ofrenda de paz era un sacrificio alegre que celebraba la armonía entre Dios y su pueblo. El capítulo 4 se enfoca en la ofrenda por el pecado, un sacrificio diseñado para expiar los pecados cometidos involuntariamente o por ignorancia. Dependiendo de la posición social o el rol del pecador, las ofrendas variaban en tipo y tamaño. Si el sumo sacerdote pecaba, debía ofrecer un becerro sin defecto. Si toda la congregación de Israel pecaba, debía ofrecerse también un becerro. Si un príncipe pecaba, debía ofrecer un macho cabrío sin defecto. Si una persona común pecaba, podía ofrecer una cabra o cordero hembra sin defecto. En este sacrificio, el pecador debía colocar sus manos sobre la cabeza del animal, simbolizando la transferencia de sus pecados, y luego el animal era sacrificado. La sangre del animal se utilizaba para purificar el altar y el santuario. Una parte era rociada 7 veces delante del velo del santuario y el resto en el altar del incienso y el altar de los holocaustos. El propósito era restablecer la pureza del santuario y relación entre Dios y su pueblo. El resto del animal era quemado fuera del campamento. El capítulo 5 y el principio del capítulo 6 cubren la ofrenda por la culpa, también llamada ofrenda de reparación. Este sacrificio estaba destinado a expiar pecados cometidos en contra de lo sagrado o en perjurio de otras personas. Algunos ejemplos de pecados que requerían esta ofrenda incluían tocar objetos impuros sin saberlo, romper un juramento, engañar o defraudar a alguien en asuntos financieros. El animal ofrecido era un carnero sin defecto. Además de ofrecer el sacrificio, el pecador debía reparar el daño causado, añadiendo un quinto de lo defraudado como restitución. Este sacrificio no solo enfatizaba la importancia del arrepentimiento y la expiación, sino también la restauración de las relaciones dañadas por el pecado. Los capítulos 6 y 7 ofrecen instrucciones adicionales y más detalles sobre cómo debían manejarse los sacrificios, centrándose especialmente en el rol de los sacerdotes y las partes que le correspondían de las ofrendas. Se clarifican cuestiones como el fuego perpetuo en el altar, que nunca debía apagarse y donde los holocaustos se ofrecían continuamente. También las porciones de carne que los sacerdotes podían consumir de ciertas ofrendas, como la ofrenda de cereal o de paz. El tratamiento adecuado de la sangre y la grasa, que nunca debían ser consumidas por el pueblo. También encontramos la importancia de la pureza ceremonial al manejar las ofrendas, ya que cualquier contacto con algo impuro descalificaba al sacerdote para realizar el sacrificio. Además, se reiteraba la prohibición de comer grasa o sangre bajo pena de ser excluido del pueblo de Dios. Estas instrucciones detallaban cómo los sacerdotes debían llevar a cabo los rituales de manera estricta y precisa para asegurar que los sacrificios fueran aceptados por Dios. El capítulo 8 de Levítico describe en detalle el ritual de consagración de Aarón y sus hijos, dirigido por Moisés. Este proceso, realizado en presencia de toda la congregación de Israel, incluía varios pasos rituales que simbolizaban la santificación del sacerdocio. Moisés comienza vistiendo a Aarón con las vestimentas sagradas, siguiendo las instrucciones detalladas de Dios. Estas vestiduras no eran simplemente ornamentales, cada pieza tenía un simbolismo profundo. El efod, una especie de chaleco decorado con piedras preciosas que representaba
a las 12 tribus de Israel, recordaba al sumo sacerdote su rol de intermediario entre Dios y el pueblo. El pectoral, que tenía las Urim y Tumim, un instrumento que los sacerdotes utilizaban para consultar la voluntad de Dios. La túnica, el manto, la cintura y el turbante con la placa de oro inscrita con las palabras Santo Jehová marcaban también a Aarón como consagrado para el servicio exclusivo a Dios. Este acto de vestir a Aarón simbolizaba que el sacerdote debía estar equipado espiritualmente y moralmente para servir a Dios, reflejando la pureza y la santidad de su rol. Después de vestir a Aarón, Moisés ungió el tabernáculo y todos sus utensilios con aceite sagrado, lo que simbolizaba su consagración para el uso exclusivo en el culto. Luego, Moisés derramó aceite sobre la cabeza de Aarón, simbolizando la investidura del poder divino y la presencia del Espíritu Santo sobre él para guiar su servicio. La consagración incluía 3 sacrificios fundamentales: un novillo para la ofrenda por el pecado, en el cual Aarón y sus hijos debían colocar sus manos sobre la cabeza del animal, simbolizando la transferencia de pecado. Ahí Moisés aplicaba la sangre del novillo en el altar y quemaba el resto fuera del campamento. El segundo sacrificio era un carnero para el holocausto, que era completamente consumido en el fuego del altar, simbolizando la entrega total a Dios. Un segundo carnero, el carnero de la consagración, era también sacrificado. La sangre de este carnero Moisés la aplicaba al lóbulo de la oreja derecha, al pulgar de la mano derecha y al dedo gordo del pie derecho de Aarón y sus hijos. Este ritual representaba la necesidad de escuchar, actuar y caminar de acuerdo con los mandamientos de Dios. Algunas porciones del carnero eran quemadas en el altar, mientras que otras se entregaban a Aarón y a sus hijos para que las comieran, señal de su comunión con Dios. Después de la ceremonia de la consagración, Aarón y sus hijos debían permanecer en la entrada del tabernáculo durante 7 días sin salir, cumpliendo un periodo de aislamiento como parte del proceso de santificación. Esto simbolizaba su separación del resto del pueblo y su dedicación exclusiva a Dios. El capítulo 9 describe el primer día en que Aarón y sus hijos, ya consagrados, comienzan a ejercer su función sacerdotal. Este evento marca el inicio oficial del sacerdocio en Israel y está lleno de simbolismos, destacando la necesidad de que los sacerdotes sigan estrictamente las instrucciones de Dios. El día comienza con Moisés instruyendo a Aarón sobre los sacrificios que debía hacer. Los primeros sacrificios realizados por Aarón incluían un becerro como ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto, ambos por sus propios pecados. Segundo, un macho cabrío, un becerro y un cordero, como ofrendas por el pecado y para el holocausto, presentados por el pueblo. Y tercero, una ofrenda de cereal y una ofrenda de paz, que simbolizaban la comunión del pueblo con Dios. La secuencia de estos sacrificios muestra que incluso el sumo sacerdote debía expiar sus propios pecados antes de poder interceder por el pueblo. Aarón seguía cuidadosamente cada paso, asegurándose de que todo se realizara conforme a las instrucciones de Moisés. Después de realizar todos los sacrificios, Aarón levantó sus manos y bendijo al pueblo. En ese momento, la gloria de Dios se manifestó en forma de fuego que descendió del cielo y consumió las ofrendas que estaban sobre el altar. Este acto divino confirmó que los sacrificios habían sido aceptados por Dios y que Aarón y sus hijos estaban ahora oficialmente investidos como sacerdotes.
El fuego divino era una señal clara de que Dios aprobaba las acciones de Aarón y su nueva función como sumo sacerdote. El pueblo, al presenciar este milagro, cayó sobre sus rostros en adoración, reconociendo la presencia de Dios entre ellos. Capítulo 10 introduce un trágico incidente en medio de la celebración de la consagración. Los hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú, cometieron un acto grave de desobediencia que resultó en su muerte inmediata. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus incensarios y ofrecieron fuego extraño delante de Dios, es decir, fuego no autorizado, probablemente usando fuego que no provenía del altar o realizando el acto en un momento o lugar inapropiado. Al hacer esto, ignoraron las instrucciones estrictas de cómo debían conducirse en el santuario. Este acto de desobediencia fue castigado severamente. Un fuego salió de la presencia de Dios y los consumió, matándolos al instante. Este juicio divino servía como advertencia de que la santidad y la obediencia eran imprescindibles para aquellos que se acercaban a Dios en su santuario. Moisés le recordó a Aarón que Dios había advertido sobre la necesidad de mantener su santidad y ser honrado por aquellos que se acercaran a él. A pesar del dolor de Aarón, se mantuvo en silencio, aceptando el juicio de Dios. Moisés ordenó que los cuerpos de Nadab y Abiú fueran retirados del campamento y que sus hermanos Eleazar e Itamar continuaran con su servicio sacerdotal. Moisés les instruyó que no mostraran signos públicos de duelo para no poner en riesgo el proceso de consagración que estaba en marcha. Este evento trágico también condujo a la introducción de una nueva ley para los sacerdotes. Se les prohibió beber vino o bebidas alcohólicas antes de entrar al tabernáculo. Esta advertencia estaba relacionada con la necesidad de que los sacerdotes estuvieran siempre en pleno uso de sus facultades mentales al realizar sus funciones sagradas. Además, Moisés subrayó la importancia de enseñar las leyes de Dios correctamente al pueblo y discernir entre lo santo y lo profano. A pesar de la tragedia, el servicio en el tabernáculo debía continuar. Moisés dio instrucciones a Eleazar e Itamar sobre cómo debían consumir las porciones de los sacrificios que le correspondían, y aunque hubo un malentendido sobre el manejo de una ofrenda por el pecado, Moisés finalmente mostró comprensión ante la angustia de Aarón por la pérdida de sus dos hijos. El capítulo 11 establece las reglas que distinguen entre los animales que podían ser comidos, los puros, y los que no podían ser consumidos, impuros. Este sistema de clasificación incluía animales terrestres, criaturas acuáticas, aves e insectos. Se permitía comer de los animales terrestres solo los que tuvieran las siguientes características: que rumiaran, masticaran su comida en un proceso de regurgitación. También que tuvieran las pezuñas hendidas. Animales como el buey, la oveja y la cabra eran permitidos, mientras que otros como el cerdo, que tiene pezuñas hendidas pero no rumia, se consideraban impuros. El camello, el conejo y el damán también eran impuros porque rumiaban pero no tenían pezuñas hendidas. En cuanto a los animales acuáticos, solo se permitía comer aquellos que tuvieran aletas y escamas. Esto excluía criaturas como mariscos, anguilas y moluscos, que eran considerados impuros. Las aves, ¿cómo se comían? Bien, ¿cuáles se permitían?
¿qué aves se permitían? Las aves de rapiña, carroñeras y ciertos animales voladores como los murciélagos se consideraban impuros. Sin embargo, aves como las palomas y otras domésticas eran permitidas. La mayoría de los insectos eran impuros, pero algunos insectos que saltaban, como los saltamontes, langostas y grillos, eran considerados puros y podían ser consumidos. Además de las leyes sobre el consumo de animales, también se prohibía tocar los cadáveres de animales impuros, ya que esto causaba impureza ceremonial. Si alguien tocaba un cadáver impuro, se volvía ritualmente impuro hasta la tarde y debía lavar su ropa para purificarse. Estas leyes servían no solo para regular la dieta, sino también para inculcar un sentido de separación y distinción entre lo que era adecuado y aceptable ante los ojos de Dios y lo que no lo era. La impureza no era necesariamente pecaminosa, pero indicaba un estado que requería purificación antes de poder acercarse al lugar santo. El capítulo 12 regula el periodo de purificación de las mujeres después del parto. Estas leyes se centraban en el hecho de que el nacimiento de un hijo, aunque fuera un evento bendecido, generaba impureza ritual temporal que debía ser limpiada antes de que la mujer pudiera participar nuevamente en las actividades religiosas. Después de dar a luz a un hijo varón, la mujer era considerada impura durante 7 días, al igual que en el tiempo de su menstruación. Al 8.º día, el niño debía ser circuncidado. Tras esto, la mujer debía pasar 33 días adicionales en un estado de purificación, lo que hacía un total de 40 días. Si la mujer daba a luz una hija, el periodo de impureza se duplicaba. La mujer era impura durante 14 días y luego debía permanecer 66 días adicionales en su estado de purificación, lo que sumaba un total de 80 días. Al final del periodo de purificación, la mujer debía llevar 2 sacrificios al sacerdote en el tabernáculo: un cordero de un año para el holocausto y una tórtola o paloma como ofrenda por el pecado. Si la mujer no podía permitirse un cordero, se le permitía ofrecer 2 tórtolas o 2 palomas. Después de los sacrificios, la mujer era declarada limpia y podía volver a participar plenamente en la vida religiosa. Los capítulos 13 y 14 son los más largos y detallados y se enfocan en la lepra, enfermedades de la piel y otros tipos de impureza relacionadas con el cuerpo y la ropa. La lepra, en el contexto del Levítico, abarcaba no solo la enfermedad que hoy conocemos como lepra, sino también una variedad de condiciones cutáneas y de contaminación de objetos y viviendas. El capítulo 13 presenta procedimientos detallados para que los sacerdotes diagnosticaran diversas afecciones cutáneas. Los sacerdotes actuaban como inspectores de la pureza ritual, determinando si una persona era ritualmente impura debido a su afección. Si alguien desarrollaba una erupción en la piel, un sarpullido o una mancha blanca, debía acudir al sacerdote para su inspección. El sacerdote observaba los síntomas. Si el pelo de la zona afectada se volvía blanco o si la afección se profundizaba en la piel, la persona era declarada impura y por lo tanto leprosa. Si no había señales de impureza profunda, el sacerdote aislaba al paciente durante 7 días para ver si la afección se extendía. Si la enfermedad progresaba, el individuo era declarado impuro, si no, se lo declaraba limpio. El diagnóstico también se aplicaba a quemaduras, infecciones en la cabeza o la barba y otros tipos de afecciones cutáneas. Una vez que la persona era declarada impura, debía vivir aislada, fuera del campamento hasta que se curara. La lepra no solo afectaba a la salud física, sino que también conllevaba
una profunda separación social y religiosa. Los leprosos debían vestir ropa rasgada, dejar el cabello suelto y gritar impuro, impuro, para advertir a los demás de su condición. Las leyes también abordaban la posible contaminación de la ropa y las viviendas. Si una prenda de vestir o un objeto de cuero mostraba manchas verdosas o rojizas, el sacerdote inspeccionaba el artículo. Si la mancha se extendía, el objeto era considerado impuro y debía quemarse. Si la mancha desaparecía después de lavarlo, el objeto podía ser usado de nuevo. En cuanto a las viviendas, si aparecían manchas sospechosas en las paredes de una casa, el sacerdote debía inspeccionarlas. Si la mancha se extendía después de una semana, las piedras afectadas debían ser removidas. Si el moho regresaba después de esas medidas, la casa completa debía ser demolida. El capítulo 14 describe el proceso de purificación para los leprosos que habían sanado. Una vez curados, los leprosos debían ser examinados nuevamente por el sacerdote, y si eran declarados limpios, seguían un ritual de purificación. El sacerdote tomaba 2 aves vivas, madera de cedro, lana escarlata e hisopo. Una de las aves era sacrificada, y su sangre se rociaba sobre la persona que se purificaba 7 veces. La otra ave era liberada en el campo abierto. La persona lavaba su ropa, afeitaba todo su cuerpo y se bañaba. Luego debía pasar 7 días adicionales fuera del campamento antes de ser completamente reintegrada. Al 8º día, el leproso debía tener sacrificios. Al 8º día, el leproso debía traer sacrificios: 2 corderos, 1 cordera y ofrendas de cereal y aceite, para completar su purificación y poder ser reintegrado completamente al campamento y a la vida religiosa. El capítulo 15 se centra en las emisiones corporales que hacían a una persona impura. Estas leyes incluían tanto las emisiones naturales como aquellas relacionadas con enfermedades, y se aplicaban tanto a hombres como a mujeres. Para los hombres, las impurezas incluían tanto las emisiones naturales de semen como las descargas anormales debidas a enfermedades. Un hombre que tuviera una emisión de semen era considerado impuro hasta la tarde y debía bañarse y lavar su ropa. Un hombre con una descarga anormal debía permanecer impuro mientras la afección continuara. Cualquier objeto o persona que tocara también quedaba impuro y debía lavarse para ser purificado. Para las mujeres, las leyes incluían las impurezas menstruales y las descargas anormales. Durante el periodo de menstruación, una mujer era considerada impura durante 7 días. Cualquier persona u objeto que tocara quedaba impuro hasta la tarde y debía lavarse. Si una mujer tenía una descarga normal fuera de su periodo, era considerada impura mientras la afección continuara. Al igual que los hombres, debía purificarse una vez que cesara la descarga. En ambos casos, ya fuera una emisión natural o anormal, el proceso de purificación requería lavado y el sacrificio de 2 tórtolas o 2 palomas ante el sacerdote. Estos sacrificios expiatorios restauraban la pureza y permitían a la persona volver a la vida comunitaria y religiosa. El capítulo había comenzado con una advertencia a Aarón, el sumo sacerdote, recordándole la muerte de sus hijos Nadab y Abiú, quienes fueron consumidos por fuego al ofrecer un sacrificio inapropiado. A partir de ese evento, Dios da instrucciones precisas sobre cómo Aarón y sus sucesores debían acercarse al lugar santísimo, el Santo de los Santos. Ese lugar santísimo era el lugar donde se encontraba el Arca de la Alianza y donde se manifestaba la presencia de Dios. El acceso a este lugar estaba estrictamente limitado al día de la expiación y solo al sumo sacerdote, bajo pena de muerte,
si se violaban estas instrucciones. Antes de comenzar este ritual de acceso, el sumo sacerdote debía realizar una preparación meticulosa. En lugar de las vestimentas ornamentales que usaba en otras ocasiones, debía ponerse vestiduras de lino sencillas y puras, que incluían una túnica de lino, un pantalón de lino, un cinturón de lino y un turbante de lino. Estas ropas especiales reflejaban la pureza y la humildad del sacerdote al acercarse a Dios para interceder por los pecados del pueblo. Antes de vestirse con estos atuendos, debía bañarse completamente, subrayando la necesidad de pureza física y mental. El sumo sacerdote debía realizar una serie de sacrificios para expiar los pecados, tanto de él mismo como del pueblo y del santuario. Las ofrendas requeridas eran un becerro, como ofrenda por el pecado para expiar los pecados del propio sumo sacerdote y de su familia, 2 machos cabríos para el pueblo, uno como sacrificio por el pecado y el otro el conocido como chivo expiatorio. También un carnero para el holocausto del sacerdote y otro carnero para el holocausto del pueblo. El sumo sacerdote debía ofrecer el becerro como sacrificio por su propio pecado antes de proceder a interceder por el pueblo. Eso enfatizaba que incluso el sacerdote necesitaba purificación antes de poder actuar como mediador. Después de sacrificar el becerro, tomaba su sangre y la llevaba al lugar santísimo. Allí rociaba la sangre del becerro sobre el propiciatorio del Arca de la Alianza, el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, así como frente al propiciatorio para expiar sus propios pecados. Luego tomaba uno de los 2 machos cabríos destinados al pueblo y los sacrificaba como ofrenda por el pecado. Al igual que con la sangre del becerro, el sumo sacerdote rociaba la sangre del macho cabrío sobre y delante del propiciatorio, expiando así los pecados del pueblo. La sangre de ambos animales, el becerro y el macho cabrío, también se usaba para purificar el altar del incienso y el altar del holocausto, los cuales estaban contaminados simbólicamente por los pecados del pueblo. Uno de los momentos más emblemáticos del día de la expiación era el ritual del chivo expiatorio. El sumo sacerdote tomaba el segundo macho cabrío, el que no había sido sacrificado, y lo presentaba vivo ante el Señor. Colocaba ambas manos sobre la cabeza del animal y confesaba todos los pecados, rebeliones e iniquidades de los israelitas, transfiriendo simbólicamente la culpabilidad del pueblo al animal. Después de esta confesión, el chivo era llevado al desierto por un hombre designado. El propósito del chivo expiatorio era llevar los pecados del pueblo lejos, simbolizando la eliminación total de los pecados y la separación de la culpa de Israel. El chivo no era sacrificado, sino que se lo soltaba en el desierto para cargar con los pecados, de manera que el pueblo pudiera quedar completamente limpio. Después de completar el ritual del chivo expiatorio, el sumo sacerdote debía cambiarse de ropa, quitarse las vestiduras de lino sagrado, bañarse nuevamente y ponerse sus vestiduras normales. Luego ofrecía el holocausto, un carnero para él y otro para el pueblo, que se quemaban en el altar. Este holocausto simbolizaba la dedicación total a Dios después de la expiación de los pecados. La grasa de los animales del sacrificio por el pecado también se quemaba en el altar, mientras que las partes restantes de los animales, del becerro o del macho cabrío sacrificados, eran llevadas fuera del campamento y quemadas, completando así el proceso de purificación. El día de la expiación era el único día en que el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, y lo hacía para purificar el santuario, el altar y asimismo de las impurezas acumuladas durante todo el año debido a los pecados del pueblo. Era un día de profundo arrepentimiento y humildad, donde todo Israel debía ayunar y abstenerse de cualquier trabajo, reconociendo la gravedad del pecado y la misericordia de Dios
al perdonar. Este día, a través de la purificación y el sacrificio, se buscaba la reconciliación entre Dios y el pueblo. Las leyes del día de la expiación recalcan la importancia